El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? En los abismos más profundos de la existencia, cuando las sombras del miedo se ciernen sobre el alma y el corazón late, con la angustia de lo desconocido, surge una verdad inmutable, un faro eterno que disipa toda oscuridad. El Señor es mi luz, no una luz pasajera, no el resplandor efímero de una vela vacilante, sino la luz primordial, el origen mismo de la claridad que irradia sobre el universo. Es la luz de la verdad que desvela los engaños, la luz de la sabiduría que guía los pasos por sendas inciertas y la luz de la esperanza que brilla aún en la noche más densa de la desesperación. Es el fulgor divino que no conoce eclipse, una fuente inagotable de revelación y consuelo, no solo luz, sino también salvación. Una salvación que no se limita al rescate de un peligro inminente, sino que abarca la redención plena del espíritu, la liberación de las cadenas de la culpa, del temor y de la desesperanza. Es la salvación que eleva, que transforma lo corruptible en incorruptible, lo mortal en inmortal. Es la salvación eterna, un puerto seguro en la tempestad, un refugio inexpugnable, donde el alma encuentra reposo. Ante tal magnificencia, ante semejante poder y gracia, ¿cómo podría anidar el temor en el corazón? ¿A quién? Entre los insignificantes poderes terrenales podría yo temer. Los gigantes de la adversidad se encogen, las huestes del mal se dispersan, porque aquel que me ilumina y me salva es el Rey de Reyes. El Señor de Señores Él es también la fortaleza de mi vida. No una fuerza prestada, no un apoyo temporal, sino la esencia misma de mi ser, el cimiento inconmovible sobre el que se edifica mi existencia. En un mundo donde todo es efímero y vulnerable, donde las columnas de la seguridad humana se desmoronan con facilidad, la fortaleza del Señor permanece inquebrantable. Es la roca eterna que resiste el embate de las olas más furiosas, el escudo invencible que desvía las flechas del adversario. Cada latido de mi corazón, cada aliento de vida o que respiro, depende de esta fortaleza divina. Cuando las pruebas arrecian y los enemigos se levantan con furia desatada, ¿de quién? Entonces, habré de sentir temor. ¿Acaso las amenazas de lo finito pueden perturbar a aquel cuya vida está sostenida por el infinito? Esta fortaleza no es una abstracción lejana, sino una presencia palpable, una envoltura protectora. Es la mano poderosa que me sostiene cuando mis pies tropiezan, el brazo fuerte que me rescata del abismo. Mi vida, frágil y vulnerable en sí misma, se vuelve inexpugnable al estar arraigada en él. Las tormentas pueden rugir, los vientos pueden aullar, pero en su fortaleza encuentro la calma. El miedo, esa sombra paralizante, no tiene cabida donde la luz de su presencia brilla con tal intensidad y donde su fortaleza me envuelve con tal poder. Porque si el Señor es la fortaleza de mi vida, entonces mi vida misma se convierte en un testimonio viviente de su poder, y mi alma, liberada del yugo del temor, se eleva en alabanza ininterrumpida. Así, el primer versículo del Salmo 27 no es solo una declaración de fe, sino un himno a la soberanía divina que aniquila toda sombra de temor. Cuando los malignos, mis adversarios y mis enemigos, vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando la malevolencia se organiza, cuando la intención destructiva se manifiesta con furia, cuando los que me odian se agrupan con el propósito de consumirme, de reducirme a la nada, de aniquilar mi espíritu y mi cuerpo, entonces, en ese preciso instante de su arremetida, ocurre el milagro. No es mi fuerza la que los detiene, no es mi astucia la que los confunde, es la mano divina la que interviene. Aquellos que se levantaron con arrogancia, con sed de destrucción, con la certeza de su victoria, son los mismos que tropezaron y cayeron a sus pies. Antes firmes en la agresión, se enredan en sí mismos. Sus planes, antes meticulosos en la maldad, su confianza, antes inquebrantable en su propio poder, se convierte en confusión y en derrota. Se levantan contra mí con la intención de devorar mis carnes, una imagen vívida de la intención de consumir mi ser, de aplastar mi existencia, de destruir mi esencia. Buscan despojarme de todo, de mi paz, de mi esperanza, de mi misma identidad, pero su avance se detiene abruptamente. Sus pasos, que resonaban con amenaza, se detienen en un tropiezo inesperado. Sus cuerpos, erguidos en la agresión, se desploman. Sin aviso es la intervención divina, la defensa de lo alto, la justicia ineludible que los confronta. No hay necesidad de mi lucha. No hay requerimiento de mi fuerza. Basta con la presencia del Señor, con su mirada que discierne y su poder. Sus adversarios se convierten en su propio obstáculo. Sus propias artimañas se vuelven contra ellos. La victoria se concede no por mi mérito, sino por la gracia y el poder de aquel en quien confío. Así, la amenaza se desvanece, el peligro se anula,
y aquellos que me perseguían caen en el polvo de su propia iniquidad. La imagen de caer es una imagen de derrota total, de incapacidad para levantarse de nuevo, de una bancarrota completa de su propósito maligno. Es la confirmación de que ninguna fuerza adversa puede prevalecer contra aquel que está bajo la protección de lo divino. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La visión de un ejército acampando no es una mera posibilidad. Es una certeza de un conflicto inminente. Las tiendas se extienden hasta donde alcanza la vista. Las armas brillan bajo el sol. El sonido de los preparativos de guerra llena el aire. Es la imagen de una amenaza abrumadora, organizada, poderosa, destinada a arrasar con todo a su paso. Ante tal despliegue de fuerza, el instinto natural del corazón humano sería el pavor, la desesperación, la rendición. Pero aquí se declara una verdad contraria a toda lógica terrenal. No temerá mi corazón. A la fortaleza de mi alma no proviene de la ausencia de peligro, sino de la presencia de algo mucho mayor que el peligro mismo. Mi corazón, el centro de mi ser, la fuente de mis emociones y decisiones, permanece imperturbable. No es una negación del miedo, sino una superación del mismo, una elevación por encima de la circunstancia amenazante. Porque si un ejército se levanta, es mi Dios quien es más grande que todos los ejércitos. Si la guerra es inminente, es mi Dios quien es el Señor de los ejércitos. Mi confianza no reside en la debilidad de mis enemigos, sino en la omnipotencia de mi protector Nance. Contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La guerra no es solo un acampar, sino la batalla misma, el choque frontal, la confrontación directa, el fragor de la lucha, el clamor de los contendientes, la visión de la destrucción. Es el caos desatado, el momento culminante del conflicto. Y en medio de ese caos, mi confianza permanece intacta. No es una confianza ciega, ni una ignorancia del peligro. Es una fe arraigada en la convicción de que aquel que me protege es invencible. Estaré confiado no en mis propias habilidades para la batalla, ni en la superioridad de mis armas, sino en la certeza de la victoria final asegurada por la mano divina. Esta confianza es un ancla en la tormenta, una luz en la oscuridad, es la calma en el centro del huracán. Me permite no solo resistir, sino también mantener la paz en el espíritu. La serenidad en la mente, a pesar de la furia que me rodea, es una declaración de soberanía sobre mis propias emociones. Una afirmación de que el poder de Dios es tan grande que el miedo no puede arraigarse en mí, no puede dominarme. Mi corazón no es esclavo del temor, sino templo de la fe inquebrantable. Así, en medio de la adversidad más imponente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Una cosa he pedido al Señor, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Después de la declaración de fe frente a los enemigos, el salmista revela el anhelo más profundo de su alma, la verdadera prioridad que eclipsa todas las demás preocupaciones terrenales. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré. No múltiples deseos, no una lista interminable de peticiones, sino un solo y singular anhelo que absorbe toda su atención y su esfuerzo. Este deseo no es material, no es de poder, no es de fama. Es una búsqueda espiritual, una aspiración de la más alta magnitud en que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No solo por un momento, no solo en ocasiones especiales, sino de manera perpetua, continua, ininterrumpida. La casa del Señor, el templo, el santuario, no es solo un edificio físico, sino un símbolo de la presencia divina, del lugar de comunión, de intimidad con el Creador. Habitar significa residir, morar, establecerse. Es un deseo de cercanía constante, de una relación ininterrumpida, de una vida vivida en la atmósfera de la santidad y la gracia divina. Es querer vivir en la luz de su rostro, Bayo el Jomparo, de su amor todos los días de mi vida, desde el amanecer hasta el anochecer, en la alegría y en la tristeza, en la prosperidad y en la adversidad. La devoción no conoce pausas, la búsqueda no tiene fin. Es una consagración total, una entrega completa al propósito de vivir en la cercanía de lo divino. Esta permanencia es la fuente de verdadera seguridad y gozo. Es saber que, sin importar lo que ocurra en el mundo exterior, siempre hay un lugar de refugio, un santuario interior donde el alma puede encontrar paz para contemplar la hermosura del Señor. Este es el propósito principal de esa Mirada. Contemplar la hermosura, la belleza intrínseca de Dios no es una belleza física, sino una belleza espiritual, moral, una perfección de carácter que se manifiesta en su amor, su justicia, su misericordia, su poder. Es la belleza de su santidad, la majestuosidad de su creación, la gloria de su presencia. Contemplar es más que mirar, es absorber, es meditar, es dejarse transformar por la visión de lo divino. Es un acto de adoración profunda, de admiración reverente,
de deleite en la esencia misma de Dios y para inquirir en su templo. Inquirir significa buscar, investigar, consultar. El templo es el lugar donde se revela la voluntad de Dios, donde se busca su guía, donde se encuentran respuestas a las preguntas más profundas del alma. Es un acto de humildad, de dependencia, de reconocimiento de que la verdadera sabiduría y dirección provienen de Él. En ese lugar sagrado se busca comprender sus caminos, sus propósitos, sus mandamientos. Es un diálogo continuo, una búsqueda constante de su verdad. Así, la casa del Señor se convierte en el aula magna donde el alma aprende de su Creador y donde la mente se ilumina con la revelación divina. Este deseo único y primordial define la existencia del salmista, orientando cada paso hacia la presencia y el conocimiento de Dios. Es la suma de todas las aspiraciones, el centro de su universo espiritual. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo secreto de su tienda, sobre una roca me levantará. El salmista no solo anhela la presencia de Dios en tiempos de paz, sino que confía en su protección inquebrantable en los momentos más oscuros. En el día del mal, cuando la adversidad se manifiesta en su forma más cruda y amenazante, cuando las tinieblas parecen engullirlo todo, Él, el Todopoderoso, me esconderá en su tabernáculo. El tabernáculo, el santuario portátil de la presencia de Dios en el desierto, simboliza el lugar de refugio, la morada sagrada donde ninguna maldad puede penetrar. Es un escondite divino, un lugar inaccesible para los enemigos, una fortaleza impenetrable. No es una huida cobarde, sino una protección soberana. Él mismo es quien toma la iniciativa de ocultarme, de ponerme a salvo. Es un acto de amor y de poder. En ese escondite sagrado, el alma encuentra paz y seguridad, lejos del estruendo de la batalla y de la furia de los perseguidores. Me ocultará en lo secreto de su tienda. La tienda es una imagen de intimidad, de cercanía, de un lugar personal y resguardado. Lo secreto de su tienda es el lugar más íntimo de su presencia, donde solo los que Él elige pueden entrar. Ali, en esa comunión profunda y protegida, estoy a salvo de las miradas malignas, de las acechanzas del adversario. Es un lugar de descanso para el alma, un bálsamo para el espíritu herido. Sobre una roca me levantará. Después de ser escondido, el salmista es elevado, no para ser expuesto al peligro, sino para estar en una posición de seguridad inexpugnable. La roca simboliza firmeza, estabilidad, una base inamovible. Me levanta sobre la roca, me eleva por encima de las circunstancias que me amenazan. No es que el peligro desaparezca, sino que yo soy colocado en un lugar donde el peligro no puede alcanzarme. Es una posición de victoria, de elevación espiritual. Desde esa roca puedo observar la tempestad sin ser arrastrado por ella. Puedo ver a mis enemigos desde una altura inalcanzable para ellos. Es una imagen de triunfo, de seguridad absoluta. La roca es Cristo, la roca de los siglos, el fundamento sólido sobre el cual se edifica la vida del creyente. Ser levantado sobre él significa estar unido a su fuerza y su victoria, a su inquebrantable protección. Así, en el día del mal, no solo soy preservado del daño, sino que soy posicionado en un lugar de honor y seguridad, desde donde puedo ver la mano de Dios obrando a mi favor. Es una promesa de refugio y de exaltación, un testimonio de que la protección divina es total y absoluta. Mi alma, entonces, reposa en la certeza de que bajo sus alas encuentro el más seguro de los refugios. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor tras la promesa de protección y elevación. El salmista vislumbra la victoria. Y ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. No solo ser preservado, sino que seré vindicado, exaltado. Mis enemigos que antes se cernían sobre mí, que me rodeaban con intenciones destructivas, ahora verán mi cabeza levantada. Levantar la cabeza es un símbolo de honor, de dignidad restaurada, de victoria sobre la vergüenza y el oprobio. Es un signo de que el opresor ha sido derrotado y el oprimido ha sido enaltecido. En la humillación es reemplazada por la gloria, la derrota por el triunfo. Mis enemigos que antes me veían con desprecio, ahora me verán con asombro, reconociendo la mano de Dios en mi vida. Es la manifestación pública de la justicia divina. En su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Una vez que la victoria es concedida, la respuesta natural del corazón es la alabanza y la gratitud. Los sacrificios de júbilo son ofrendas de alegría, de acción de gracias, no por obligación, sino por un gozo desbordante. Son la expresión de un corazón liberado y agradecido. El tabernáculo, que antes fue mi escondite, ahora se convierte en el lugar de mi celebración, en ese lugar donde la comunión con Dios se profundiza a través de la gratitud. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Alá. Alabanza no es solo un acto, sino una expresión audible y apasionada. Cantar es la melodía del alma, la armonía del espíritu que se eleva hacia el cielo.
A entonar alabanzas es proclamar en voz alta. La grandeza, la bondad y la fidelidad de Dios es la respuesta del corazón a su amor inmerecido, a su protección inquebrantable, a su victoria asegurada. Mi voz, que quizás antes temblaba de miedo, ahora se eleva con fuerza y convicción, resonando con la alegría de la liberación a la alabanza. Es un testimonio, una declaración al mundo de quién es el Señor para mí. Es la coronación de la confianza en Dios, la culminación de la fe en acción. Es el reconocimiento de que Él es digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza por los siglos de los siglos. Así, la cadena de eventos va desde la amenaza, pasando por la protección, hasta la exaltación y la más pura de las adoraciones. Mi vida se convierte en un canto continuo de gratitud a aquel que es mi luz, mi salvación y la fortaleza inquebrantable de mi existencia. Oye, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Después de expresar su confianza y su gozo, el salmista vuelve a la súplica, demostrando la naturaleza dinámica y relacional de su fe. Oye, oh Señor, mi voz cuando clamo. El clamor no es un murmullo, sino un grito, una expresión intensa y apasionada del alma. Es la voz que se eleva en la angustia, en la necesidad, en la búsqueda desesperada de auxilio. No es un ruego formal, sino una expresión visceral de dependencia. Mi voz, aunque débil en sí misma, adquiere poder al ser dirigida al Todopoderoso. Es la confianza de que incluso en mi fragilidad Él me escucha. Ten misericordia de mí. La petición no se basa en méritos propios, sino en la compasión divina. La misericordia es el amor que se inclina hacia el que sufre. La bondad que responde a la necesidad inmerecida es el reconocimiento de mi dependencia de su gracia, mi imperfección y de mi necesidad de su perdón y su ayuda. Sin su misericordia, toda esperanza se desvanecería. Es el corazón quebrantado que se vuelve al Padre en busca de consuelo y socorro. Y respóndeme. La respuesta no es solo un deseo, sino una expectativa. No solo busca ser escuchado, sino también recibir una manifestación de la voluntad divina, una acción tangible, una palabra de consuelo o una dirección clara. La respuesta puede venir de muchas formas: san paz en el corazón, una solución a un problema, la eliminación de una amenaza o simplemente la certeza de su presencia. Pero lo esencial es que el diálogo no se quede en una sola dirección. La fe implica no solo hablar a Dios, sino también escuchar y esperar su réplica. Es la confianza de que Él no es un Dios silencioso, sino un Dios que se comunica, que interactúa con sus hijos. Esta súplica, tan sencilla en su formulación, encierra la profundidad de la relación entre el ser humano y su Creador. Es el clamor de un hijo a su padre, de un siervo a su Señor, de un necesitado a su proveedor. Es la certeza de que la oración no es en vano, sino un puente que conecta lo finito con lo infinito, lo terrenal con lo celestial. Y en esa conexión, en esa escucha y respuesta mutua, reside la esencia misma de la fe viva y activa en mi corazón. Ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro, oh Señor, buscaré. El salmista revela un diálogo interno, una convicción profunda que ha echado raíces en lo más íntimo de su ser. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. No es una orden externa, sino una invitación divina, una dirección interior que resuena en lo profundo de su espíritu. Es la voz de Dios hablándole a su alma, animándolo a la búsqueda de su presencia. Buscad mi rostro. No es solo conocer sus obras o recibir sus bendiciones, sino una búsqueda más íntima, la de su propia persona, su esencia, su carácter en Él. Rostro de Dios es la manifestación de su presencia, de su favor, de su benevolencia. Es donde se revela su gloria, donde se irradia su amor. Esta invitación es un llamado a la comunión profunda, a una relación más allá de la mera adoración o el servicio. Es un llamado a la intimidad, a la familiaridad con lo divino. Tu rostro, oh Señor, buscaré. La respuesta del salmista es inmediata y decidida. Es una aceptación gozosa de la invitación. Mi voluntad se alinea con la voluntad divina. Mi deseo con el deseo de Dios en la búsqueda de su rostro se convierte en la prioridad máxima. El objetivo primordial de mi existencia en esta búsqueda no es superficial, no es intermitente. Es una búsqueda constante, persistente, que abarca todas las facetas de la vida. Es un anhelo de conocerle más profundamente, de experimentar su presencia de manera más palpable, de vivir en la luz de su mirada. La búsqueda del rostro de Dios es la esencia de la vida espiritual, el motor de la devoción. Es saber que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es comprender que la verdadera satisfacción no se encuentra en las cosas del mundo, sino en la cercanía de aquel que lo creó todo así. Cada día es una oportunidad renovada para esta búsqueda sagrada. Cada momento un paso más cerca de la visión de su gloria. Es la confirmación de que el alma humana fue creada para un propósito sublime, para una relación eterna con su Hacedor. Y en esa búsqueda incansable el alma encuentra su verdadero hogar,
su propósito más elevado, su más profunda alegría. Es la promesa de que aquellos que buscan hallarán, y que los que llaman verán la puerta abierta a la presencia de su majestad. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. La súplica del salmista se intensifica, revelando la vulnerabilidad humana y la profunda dependencia. De la gracia divina, no escondas tu rostro de mí. Es el miedo a la ausencia, a la desconexión con la fuente de toda luz y vida. Es comprender que la peor de las calamidades no es la presencia del enemigo, sino la ausencia de Dios. El rostro escondido implicaría un desfavor, una negación de la comunión, una privación de la guía y la consolación. Es un ruego desesperado por mantener la cercanía, por evitar la sensación de abandono espiritual. No apartes con ira a tu siervo. La conciencia de la propia imperfección lleva al temor de la indignación divina. Es el reconocimiento de que nuestras fallas podrían provocar el desagrado de Dios, llevando a una separación. Es una petición de misericordia, de que su justicia sea temperada por su amor. El salmista se identifica como siervo, reconociendo su lugar de servicio y obediencia, y apelando a la fidelidad del Señor hacia aquellos que le sirven. Es el temor a ser rechazado por aquel en quien ha puesto toda su confianza. Tú has sido mi ayuda. Una declaración de fe basada en la experiencia pasada. Es el recuerdo de innumerables ocasiones en las que la mano de Dios ha intervenido, ha provisto, ha rescatado. Es la memoria de su fidelidad inquebrantable, que sirve de fundamento para la confianza presente. Esta afirmación no es una simple frase, sino el eco de toda una vida de dependencia y de bendiciones recibidas. Es la razón por la cual se atreve a seguir clamando, porque sabe que Él es un Dios que ayuda, que socorre, que sostiene. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. La súplica se convierte en un ruego doble, enfatizando la necesidad de una presencia continua y un apoyo constante. Dejar implicaría una partida, una ausencia. Desamparar significaría un abandono total, una retirada de la protección y el cuidado. Es el temor a la soledad espiritual, a tener que enfrentar los desafíos de la vida sin su guía y su fuerza. Dios de mi salvación. Se invoca su carácter, su atributo fundamental de ser el libertador, el redentor. Es un recordatorio a Dios y asimismo de que Él es la única fuente verdadera de rescate y de vida eterna. En esta triple petición, el salmista expone su vulnerabilidad y su profunda necesidad. No busca independencia, sino una dependencia total de aquel que es su único refugio y su única esperanza. Es la humildad de un corazón que sabe que sin Dios nada es posible, pero con Él todo es superable. Y en esa confesión de necesidad se fortalece la relación, se profundiza la confianza y se afianza la certeza de que el Dios que ha sido su ayuda en el pasado lo será también en el presente y en el futuro. Su fidelidad es tan inmensa como su amor, aunque mi padre y mi madre me desamparen. Con todo, Jehová me recogerá. En el extremo de la desolación humana, cuando las relaciones más fundamentales y sagradas se rompen, el salmista encuentra una esperanza inquebrantable en la fidelidad divina. Aunque mi padre y mi madre me desamparen, los lazos familiares, especialmente los parentales, son considerados los más fuertes, los más incondicionales. La imagen de ser abandonado por el padre y la madre es la cúspide del dolor dilatation, más profunda, de la soledad más absoluta. Es la pérdida de la seguridad fundamental, del amor primario que nos moldea y nos sustenta. Es una situación de vulnerabilidad extrema, donde todo apoyo humano se ha desvanecido. Representa cualquier tipo de abandono, de rechazo, de soledad que pueda experimentar el ser humano. Es la ausencia de consuelo, de cuidado, de apoyo emocional y físico, pero, incluso en esa oscuridad abismal, surge una luz de esperanza que no puede ser extinguida. Con todo, Jehová me recogerá. Él con todo introduce un contraste poderoso, una verdad que trasciende la lógica humana y las limitaciones de las relaciones terrenales. Jehová, el Dios de pacto, el eterno, el inmutable, Él mismo tomará la iniciativa de recogerme. Recoger significa acoger, adoptar, levantar del polvo, restaurar. Es un acto de amor incondicional, de paternidad divina que supera toda carencia humana. Donde el amor humano falla, el amor de Dios prevalece. Donde el apoyo terrenal se desvanece, la mano de Jehová se extiende para sostener. Él se convierte en el Padre y la Madre supremos, el que provee el consuelo, la seguridad, la pertenencia que ninguna relación humana puede garantizar plenamente. Es la promesa de que nunca, bajo ninguna circunstancia, estaré verdaderamente solo por su amor. Es eterno, su fidelidad inquebrantable. Él es el refugio seguro cuando todo lo demás
se derrumba. Es la certeza de que en el encuentro una familia eterna, un hogar permanente, una aceptación sin reservas. Esta promesa es un bálsamo para el alma herida por el abandono, una fuente de esperanza para el corazón desolado. Es la confirmación de que el amor divino es más vasto, más profundo y más duradero que cualquier amor humano, y que en su abrazo, el alma encuentra su verdadero y eterno refugio. La desolación humana es eclipsada por la magnificencia de su amor que todo lo restaura. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. La oración del salmista pasa de la súplica por protección a la búsqueda de dirección divina. Enséñame, oh Señor, tu camino. Es una petición de instrucción de revelation. El camino de Dios no es simplemente un conjunto de reglas, sino su voluntad, sus principios, sus propósitos para mi vida. Es el deseo de vivir en armonía con su diseño, de alinear mis pasos con su sabiduría infinita. Reconoce la necesidad de una guía externa, de una sabiduría superior a la propia. Es la humildad de un corazón que sabe que no puede navegar la vida por sí mismo, y guíame por senda de rectitud. La senda de rectitud es el camino justo, el camino que agrada a Dios, el camino que conduce a la verdad y a la vida. Por dirección moral y espiritual, por claridad en medio de las decisiones difíciles. No solo un conocimiento teórico, sino una guía práctica para el diario vivir. Es el deseo de no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, en el sendero estrecho que lleva a la vida eterna. Es una búsqueda de santidad, de integridad en todas las acciones a causa de mis enemigos. La presencia de los enemigos no es solo una amenaza, sino también una razón adicional para buscar la guía divina. Ellos acechan, buscan un tropiezo, un error, una debilidad para aprovecharse. Por lo tanto, la rectitud no es solo una cuestión de obediencia, sino también una estrategia de defensa. Un camino recto no les da motivo para acusar ni oportunidad para triunfar. Mi integridad se convierte en mi escudo contra sus calumnias y sus ataques. Es la necesidad de que mi conducta no les dé ventaja, de que mi vida sea un testimonio irrefutable de la fidelidad de Dios. Esta petición es una muestra de sabiduría. El salmista comprende que la mejor defensa no es la fuerza bruta, sino la obediencia y la rectitud. Cuando el camino de uno es justo, los enemigos pierden su fundamento, sus argumentos se desvanecen. Así, la oración por dirección no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la confianza de que al seguir el camino de Dios, se asegura la victoria, no solo sobre los adversarios externos, sino también sobre las tentaciones internas. Es el reconocimiento de que la verdad y la justicia son las armas más poderosas en el arsenal del creyente. Y en esa obediencia, el alma encuentra paz, el espíritu, verdadera libertad. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. La súplica por protección se vuelve más específica, reconociendo la insidia y la malicia de los enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Un ruego desesperado por no caer en sus manos, por no ser víctima de sus maquinaciones. La voluntad de los adversarios es destructiva, llena de malicia, sin límites en su crueldad. Entregarme a ellos significaría caer en la desesperación, en la humillación, en la aniquilación. Es pedir a Dios que intervenga directamente, que ponga un límite a la maldad de los hombres. 4. Porque se han levantado contra mí testigos falsos. Aquí el salmista revela la naturaleza específica de uno de los ataques más dolorosos en la calumnia, la difamación. Los testigos falsos son aquellos que mienten, que distorsionan la verdad, que fabrican acusaciones infundadas con el propósito de dañar la reputación, de desacreditar, de destruir la credibilidad. Es una forma de guerra psicológica, de asalto al honor y a la integridad. Este tipo de ataque es particularmente insidioso porque ataca no el cuerpo, sino el alma, la esencia misma de la persona. Y la mentira, una vez sembrada, es difícil de erradicar y los que respiran crueldad. Esta frase pinta una imagen vívida de la naturaleza de los enemigos. No solo actúan con crueldad, sino que la crueldad es su misma esencia, su aliento. Aquello que los impulsa es su atmósfera, su forma de ser. Son personas cuyo objetivo es infligir dolor, sufrimiento, destrucción. Su aliento mismo, su espíritu, está imbuido de maldad. No tienen piedad, no sienten remordimientos. Su deleite está en la aflicción de otros. Esta descripción de los adversarios intensifica la urgencia de la súplica. Ante tal maldad, ante la mentira y la crueldad personificadas, solo la intervención divina puede ofrecer verdadera protección. Es un ruego por justicia, por vindicación. Es la confianza de que Dios, que es la verdad misma, desvelará la falsedad, y que Él, que es amor, contrarrestará la crueldad. Mi esperanza no está en mi capacidad para defenderme de sus mentiras, ni en mi fuerza para resistir su crueldad, sino en la poderosa mano de Dios que los desenmascarará
y me librará de su poder. La oración se convierte en un clamor por la justicia divina. No hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En este verso, el salmista revela la profundidad de su lucha interna, la fragilidad de su propia resistencia y la única fuente de su perseverancia. Hubiera yo desmayado si no creéis. El desmayo es la pérdida de la fuerza, el colapso, la rendición ante la abrumadora presión de las circunstancias. Es la confesión de una debilidad intrínseca, de una incapacidad humana para soportar tanto dolor, tanta adversidad, tanta maldad. La vida, con sus pruebas y sus enemigos, es tan agotadora que, sin una esperanza trascendente, la desesperación sería inevitable. La frase introduce una condición hipotética, un abismo de desesperanza, que solo la fe puede evitar. Si no creéis, si mi fe flaqueara, si mi esperanza se extinguiera, entonces el colapso sería mi destino. Es un reconocimiento honesto de la vulnerabilidad humana, pero mi fe no flaquea, porque tengo una certeza, que veré la bondad del Señor. La bondad de Dios no es una abstracción, sino una realidad palpable, una manifestación de su gracia, su amor, su fidelidad, su provisión. Es la convicción de que Él es bueno, y que su bondad se manifestará en mi vida. No es una esperanza vaga, sino una certeza de una revelación futura. Veré, lo experimentaré, seré testigo. La bondad de Dios no es solo una doctrina, sino una experiencia vivencial en la tierra de los vivientes. Esta es una declaración crucial, no solo en una vida futura, no solo en la eternidad, sino aquí y ahora, en este mundo, en esta existencia terrenal. Es la fe en un Dios que actúa en el presente, que interviene en la realidad cotidiana de sus hijos. Es la esperanza de ver su mano obrando, sus bendiciones derramándose, su justicia manifestándose en esta vida. Esta certeza de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes es el ancla del alma, motor de la perseverancia. Es lo que le permite al salmista levantarse una y otra vez, a pesar de las caídas, a pesar de las heridas, a pesar de las adversidades. Es la luz al final del túnel, la promesa que sostiene el espíritu en medio de la oscuridad. Sin esta convicción, la vida sería insoportable, la lucha inútil. Por Ockham, cada día es una oportunidad para presenciar el amor inagotable de Dios, y cada desafío, una oportunidad para ver su poder manifestarse. Así, la fe se convierte no solo en una creencia, sino en una fuerza vital que impulsa al alma a seguir adelante. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor en el Salmo culmina con una exhortación, una dirección práctica para el alma que ha recorrido el camino de la confianza y la lucha. Espera al Señor Alá. Espera no es pasividad, sino una expectativa activa, una paciencia. Persevere es confiar en el tiempo de Dios, en su sabiduría, en su providencia. Es resistir la tentación de actuar por cuenta propia, de impacientarse, de dudar. Es mantener la fe cuando la respuesta no llega de inmediato, cuando las circunstancias no cambian a la velocidad deseada. Es una postura de humildad y dependencia. Esfuérzate. No es una llamada a la inacción, sino a la fortaleza, a la resiliencia. El esfuerzo aquí no es para cambiar a Dios, sino para fortalecerse uno mismo, en la fe, en la perseverancia. Es poner de parte propia el ánimo, la disciplina espiritual, la voluntad de no rendirse. Es un llamado a la acción interna, a la firmeza del carácter. Es luchar contra el desánimo, contra la duda, contra la tentación de abandonar la espera. La fortaleza no es solo física, sino moral y espiritual. Y aliéntese tu corazón. Es una invitación a la esperanza, al consuelo, a la renovación del ánimo. Aliéntese significa llenarse de valor, de confianza. Es permitir que la esperanza divina inunde el corazón, disipando la tristeza, la ansiedad, el miedo. Es un acto de fe activa, de proclamación de la verdad de Dios sobre las circunstancias. Es recordar las promesas, meditar en su fidelidad y permitir que eso fortalezca el espíritu. El corazón, que es el centro de las emociones, debe ser animado por la verdad. Si espera al Señor Alá. Repetición de la exhortación no es redundancia, sino énfasis. Una confirmación solemne de la importancia de esta actitud. Es un llamado final a la perseverancia, un recordatorio de que la espera en Dios nunca es en vano. Esta segunda mención sella el mensaje grabado en el alma con profunda convicción. Es la conclusión lógica de todo el Salmo, el resumen de la actitud del creyente. Esperar en el Señor es la clave para superar los miedos, para enfrentar a los enemigos, para experimentar la bondad divina y para vivir una vida de paz y propósito en esta triple llamada a la espera.